En este video voy a hablar sobre los temas vistos en clase de criminalística de campo durante el octavo semestre. En el primer parcial vimos la unidad número 1 llamada criminalística de campo, en la cual vimos 3 conceptos. El primero fue del autor Montiel, y él dice que la criminalística de campo aplica los conocimientos, métodos y técnicas para proteger, observar y fijar el lugar de los hechos, también para coleccionar y suministrar evidencias materiales asociadas al hecho. El INACIPE dice que la criminalística de campo es el conjunto sistematizado de conocimientos científicos que permiten estudiar el lugar de los hechos o hallazgo para preservarlo, fijarlo, describirlo, clasificarlo, embalar y levantar indicios o cadáver. Esto con el fin de identificar al autor del hecho y reconstruirlo. La página del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses dice que la criminalística de campo es el trabajo de investigación forense que se desarrolla en el área correspondiente al lugar de los hechos, esto para identificar elementos materiales utilizados o producidos en la realización de un hecho, aplicando en todo momento los principios de la criminalística general. La importancia de la criminalística de campo es aportar elementos de convicción a la autoridad administrativa y jurisdiccional resultantes de las investigaciones. También es dar luz a la autoridad que son el Ministerio Público y el juez en los casos que se requiera de conocimientos especiales para el estudio de objetos, personas o lugares a través de dictámenes. En la investigación criminalística, el Ministerio Público coordina los delitos y la policía investigadora recaba los datos de prueba. Algunos de los documentos periciales que se elaboran en el área son el levantamiento técnico de cadáver, documentación y documentación de indicios, revelado y levantamiento de huellas lofoscópicas latentes, traslado de cadáver. Con esto se realiza un informe y con la identificación de objetos diversos, reconstrucción criminalística de los hechos o determinación de la posición víctima-victimario se realiza un dictamen. El informe no tiene conclusión y solo informa sin hacer un análisis, y el dictamen sí tiene una conclusión. Y si no se puede dictaminar, se debe de hacer un informe dando las razones del por qué no se pudo dictaminar. En la unidad número 2, llamada la escena del crimen o delito, vimos las dimensiones de la escena del crimen. Y aquí el primer paso es realizar un análisis de seguridad y posteriormente llevar a cabo una inspección ocular, sin tocar, mover, oler objetos. Esto para delimitar la zona crítica y revisar los cinturones de acordonamiento. En la observación se deben detectar o reconocer indicios y la aplicación de las técnicas de búsqueda, como son líneas, cribas, franjas, espiral, entre otros. En el acordonamiento se debe delimitar el lugar de los hechos. Esto con el uso de cintas, cuerdas u otro tipo de barreras físicas. La técnica de acordonamiento puede ser cinta, cono, patrullas, personal o cualquier medio que impida el acceso al lugar. En los niveles de acordonamiento tenemos 3. En la zona crítica se encuentran los peritos y policías facultados. En la zona de incidencia se encuentra el Ministerio Público y demás policías. Y en la zona de paso se encuentran los medios y curiosos. Para preservar el lugar se deben hacer acciones para custodiar y vigilar. Esto para evitar cualquier acceso indebido que pueda causar pérdida, destrucción, alteración o contaminación de los indicios. Una vez que ya está acordonado el lugar, el primer respondiente es quien delimita la ruta única de entrada y salida. Esta ruta se traza con el fin de aplicar técnicas de búsqueda de indicios para realizar procesamientos. También en la descripción del escenario se debe de poner el tipo, que puede ser abierto, cerrado, mixto, público o privado, y las características del lugar, que puede ser un lugar urbano, rural, marítimo, selvas, desierto, predio baldío, entre otros.
También se debe de clasificar el estado, que es poblado, despoblado, obra negra, ordenado, desordenado o a la intemperie. Las acciones iniciales al llegar a la escena del crimen. Lo primero que se debe de hacer es registrar la hora de arribo al lugar. Posteriormente se debe observar la seguridad, acordonamiento y preservación. Después se debe realizar una entrevista con el primer respondiente. Posteriormente se debe fijar fotográficamente el escenario. Después se coloca el puesto de mando para el procesamiento y se inicia con el procesamiento de la escena. En criminalística, la documentación es el registro de la condición que guardan los lugares, personas, objetos, indicios en el lugar de intervención. Los procedimientos generales de la investigación. Se debe hacer un plan de acción, antes, durante y después. Antes, se recibe la noticia criminal, se recibe el reporte y se debe apuntar la hora, se prepara el equipamiento y se hace el traslado hacia el lugar. Durante. Se debe registrar la hora de arribo al lugar, establecer roles de trabajo, se debe hacer una entrevista con el primer respondiente, se debe también observar técnicamente la seguridad y el acordonamiento, trazar rutas de acceso, colocar puesto de mando, tomar fotografías del lugar, buscar indicios y señalarlos, hacer la toma fotográfica de cada indicio o cadáver, fijar de manera escrita y topográfica, hacer la recolección y embalaje, cadena de custodia, recolección del material utilizado, última búsqueda de indicios o datos y entregar la escena con el primer respondiente. Después se hace el arribo a la base, se concluye la llena de formatos de cadena de custodia, se podría mejorar el embalaje, se entregan los oficios a petición de oficialía de partes, también se entregan indicios al laboratorio. Posteriormente se hace la descarga de fotografías, se elabora el informe pericial o resultados obtenidos, se remite a oficialía de partes y finalmente inicia el juicio oral. En la unidad número 3, llamada el escenario, vimos el registro de la escena del crimen. La documentación escrita es el registro que se establece las generalidades del lugar y se especifica el sitio exacto del suceso y los indicios localizados, así como su ubicación. Esto a través de elementos deductivos, complementos cronológicos y específicos. En la hoja de trabajo de campo es un formato para documentar metódica y técnicamente lo inspeccionado en el lugar. La prueba física en la escena del crimen. Una prueba es utilizada para probar algo que es verdadero, mostrando eficiencia en el argumento en cualquier tipo de prueba. Las pruebas físicas en la escena del crimen. En derecho, el dato de prueba es cualquier objeto, marca o vestigio, agente químico o físico o biológico. En criminalística se les llaman indicios, que es cualquier huella o vestigio. Y la evidencia es el indicio que ya fue procesado y se tiene relación directa con el hecho. Durante un proceso, en la etapa de investigación, se le llama dato de prueba. En la etapa intermedia se le llama medio de prueba y en el juicio oral se le llama prueba. En el lugar de intervención también se le debe de llamar dato de prueba. Un caso imposibilitado para el perito es cuando en él concurra alguno de los impedimentos que son tener parentesco con alguna de las partes, consanguinidad o ser socio o arrendador de alguna de las partes. La valoración de los datos y pruebas. El órgano jurisdiccional asigna libremente el valor a cada uno de los datos de prueba, pero debe de justificarlo y él le otorga el valor, pero explica por qué. Esto se hace con base a la apreciación conjunta, integral y armónica de los elementos probatorios. ¿Cómo se presenta una prueba? En la etapa de investigación se hace la recolección de indicios, análisis de laboratorio y los resultados a la autoridad. En la etapa intermedia se hace el ofrecimiento como medio de prueba
y administración del medio de prueba. Durante el juicio oral se hace la incorporación de la prueba en alegatos de apertura y los desahogos de prueba. Los tipos de prueba en el nuevo sistema. Una prueba pericial, testimonial o documental y material, así como otras pruebas. Los medios de prueba nueva y de refutación. Es cuando se tiene conocimiento nuevo y se demuestra que no existía el conocimiento previo de esa prueba. La prueba superviniente es cuando por motivos de urgencia se adelanta el desahogo de pruebas, y la prueba circunstancial es la técnica de investigación para demostrar el valor de un indicio y demostrar la relación con el hecho. Si están relacionados indirectamente, por sí sola no se puede demostrar nada. La evidencia indirecta es cuando se hace uso de ella cuando existen hechos acreditados para presumir la existencia de otros y no para suplir la ineficiencia de pruebas que puedan resultar carentes de veracidad. Durante el segundo parcial vimos la unidad número 4 llamada los indicios y aquí vimos el cuidado y la preservación de la evidencia. Como ya sabemos, el cuidado es la acción de cuidar para evitar daños y la preservación es para que perpetúen sus características a través del tiempo. En un indicio, el cuidado es contener en un espacio el traslado seguro, el empaque adecuado y la cadena de custodia, como por ejemplo acordonar adecuadamente, hacer embalaje adecuado para evitar pérdidas. Y la preservación es fijar, recolectar, etiquetar, embalar, empacar cuidadosamente y hacer un sellado correcto para preservarlo. Como por ejemplo, recolectar indicios de manera adecuada para evitar pérdida o destrucción y colocar etiquetas adecuadas para evitar la pérdida de algún indicio. En el escenario, el cuidado es acordonar, fijar fotográficamente, contener riesgos con personal adecuado. El personal de contención de riesgos puede ser protección civil, bomberos, CIAPA o paramédicos, entre otros. Para preservar un escenario se debe de acordonar adecuadamente, observar, priorizar técnicas de fijación, como por ejemplo levantar indicios cuando corran algún riesgo. Y en el cuidado del escenario, un cuidado sería una secuencia fotográfica clara y ordenada y hacer una delimitación adecuada del lugar. El objetivo del cuidado y la preservación es mantener en buen estado el indicio o evidencia y obtener mayor información posible. La finalidad de este estudio es el esclarecimiento de la relación con el hecho y auxilio de los órganos encargados de hacer justicia. La búsqueda del lugar de los hechos. Es la información de entrevistas con el entorno social, familiar, laboral y también fotografías, perfil genético, huellas dactilares, retrato hablado, vigilancia de la zona, medios de comunicación y la informática forense. El equipo para la búsqueda son equipo humano, que son peritos, Ministerio Público, Policía Investigador, Protección Civil y analistas. El equipo tecnológico son las cámaras de vigilancia, dron, helicópteros. El equipo antropológico es un georradar, un detector de metales o una barrete. El equipo canino son los binomios caninos, entre otros. La búsqueda de exhumaciones. En la planeación se debe ubicar el lugar, que son los datos antemortem. En el trabajo de campo, el primer paso es la protección del escenario, que son los trabajos de campo dirigidos a la búsqueda en el sitio de entierro. El paso número 2 es la ubicación y delimitación de la escena a excavar. Aquí se establece el área de trabajo exclusiva para los peritos y se coloca el puesto de mando y control. El paso número 3 es la excavación con técnicas arqueológicas bajo el protocolo de Minnesota. El paso número 4 es el registro y levantamiento. Es el registro de las dimensiones y la excavación usando los hallazgos o evidencias. También vimos los aspectos reconstructivos e identificativos. Los reconstructivos son la reconstrucción craneofacial, entrevistas con familiares, entorno social, fotos, dactiloscopía, redes sociales, informática forense, planimetría y realizar una reconstrucción de hechos. En la identificación de los agentes vulnerantes se debe señalar
la acción material de los agentes, como son mecánicos, que pueden ser un arma o un auto, los físicos, que puede ser una quemadura, los químicos, que pueden ser sustancias como gases, y los biológicos, puede ser sangre, saliva, semen, entre otros. Los agentes dejados por el criminal son cualquier objeto para cometer el hecho delictivo, déjalo accidental o intencionalmente, como pueden ser herramientas, identificaciones, guantes, ropa, cigarro, bebidas o alimentos, entre otros. Se debe identificar a la víctima, victimario y el lugar de los hechos o hallazgo. Los indicios, una vez seleccionados en el lugar de los hechos, se subdividen por su naturaleza y por su relación con el hecho. Por su naturaleza pueden ser determinables, que estos no requieren un análisis completo para su identificación, y los indeterminables, que sí requieren un análisis completo para conocer su composición o estructura. En la clasificación por su relación con el hecho pueden ser asociativos, que están estrechamente relacionados con el hecho que se está investigando, y no asociativos, que son apreciados en el lugar de los hechos, pero no tienen ninguna relación. Durante la unidad número 5, llamada fijación del lugar de los hechos, vimos los tipos de fijación, que son fotográfica, escrita o croquis. En la fotografía del lugar de los hechos o hallazgo, se deben realizar diferentes tipos de tomas, y se inicia con la claqueta, en la cual se coloca el horario inicial y los datos de la diligencia de un plano de 90 grados en vista perpendicular. Después se toman fotografías panorámicas, y estas son las que permiten localizar el lugar de intervención de lo general a lo particular. En la toma de fotografías de plano general se deben mostrar los límites definidos en el escenario, como son el acordonamiento, y también se deben tomar las fotografías en planos generales de los 4 puntos cardinales, así como relacionar el entorno a indicios o cadáver. En la toma de fotografías de plano medio se deben relacionar los indicios o evidencias o cadáver entre sí y el entorno. Y primero se debe fotografiar el cadáver. Las fotografías en primer plano ilustran el indicio en lo particular. Se observan los detalles y las tomas deben ser en ángulos de 90 grados. Se debe de tomar con o sin testigo métrico, y si existe cadáver se hace toma en primer plano a zona superior, inferior, rostro y pulsera de identificación. Las fotografías en primerísimo plano ilustran a gran detalle características de individualización. En la sábana de indicios y pertenencias se debe colocar cada indicio con el embalaje y la etiqueta. Se toma la fotografía del área del procesamiento y se finaliza con la fotografía del cierre de la claqueta. En la descripción del escenario se debe realizar en el área física destinada a el tipo de escenario, que puede ser privado, abierto, cerrado o mixto, el tipo de superficie, la dimensión, características, que son el color del lugar, cuántos pisos, sentido de la circulación, entre otros. También el acordonamiento, visibilidad, condiciones climatológicas y temperatura. En la descripción del indicio se hace una metodología y técnicas empleadas para la búsqueda, localización y fijación de los indicios, la descripción del tipo, forma, material, color, modelo, tamaño, capacidad y leyendas que se aprecien y observaciones generales de uso y desgaste. En la localización y ubicación del indicio y envío al laboratorio. En el croquis del escenario vimos 3 tipos de croquis, que son de localización, general y a detalle. En el de localización es la ubicación de un lugar con relación a su entorno, que son calles, edificios, cruces, avenidas, etc. El croquis general incluye la escena del hecho, ruta de acceso, puertas, ventanas, calles, puntos de amarre y puntos de fijación. El croquis a detalle es la ubicación exacta de los indicios y del escenario principal, así como la simbología de los indicios. En la altimetría es la representación o proyección de las diferencias de altura entre varios puntos de un lugar. Es útil para ilustrar indicios hallados en una superficie vertical o sobre un mueble. Los métodos de fijación topográfica son coordenadas cartesianas, triangulación,
y radial con rumbo o azimut. En esta imagen se puede mostrar una planimetría simple, altimetría, planimetría en perspectiva, planimetría simple con proyección, planimetría de abatimiento, planimetría por coordenadas rectangulares, planimetría en Kengers, en la unidad número 6, llamada planimetría judicial o topografía forense, vimos el concepto de topografía, que dice que la topografía es una ciencia que se vale de métodos aritméticos y geométricos para representar sobre un plano las características físicas de un terreno, teniendo en cuenta 3 elementos, que son distancia horizontal, vertical y dirección. Para las distancias se utilizan unidades de longitud y para las direcciones se utilizan grados. La topografía se divide en 2 ramas, que son planimetría y altimetría. La planimetría es el dibujo en donde se proyectan las medidas largo y ancho de una superficie terrestre y su contenido, que son objetos, indicios o muebles, sobre un plano horizontal y son vistos desde arriba hacia abajo. La planimetría terrestre es la rama auxiliar de la criminalística general, cuyos conocimientos la convierten en una técnica de fijación de lugares, personas y cosas. Un plano es una representación del croquis de la escena del crimen de manera técnica, esquemática, abstracta y a escala. La escala en la planimetría es la relación que existe entre una dimensión y su representación en un plano croquis. Es la proporción de aumento o disminución que existe entre las dimensiones reales y las dimensiones representadas de un objeto. Para representar un objeto de grandes dimensiones, se deben dividir todas sus medidas por un factor mayor que 1. Y este es un caso denominado de escala de reducción. Y para denominar objetos pequeños, todas sus medidas se multiplican por un factor de mayor que 1, denominado escala de ampliación. Los tipos de planimetría criminalística son simple con proyección, de abatimiento por coordenadas en perspectiva, de Kengers y de terreno circundante. La perspectiva isométrica es la representación visual de un objeto tridimensional en 2 dimensiones, en las que los 3 objetos o ejes otorgan el principio de... Al proyectarse toman un ángulo de 120 grados y las dimensiones paralelas de dichos ejes se miden en una dimensión escala. La isometría impone una dirección de las visuales, donde la proyección de los ejes coordenados X y Y son iguales, es decir, dan un total de 120 grados. El objeto u objetivo. Establecer una metodología para aplicar las técnicas de procesamiento de fijación planimétrica o topográfica, del lugar de la intervención y, en su caso, de los indicios o evidencias encontradas por medio de la descripción objetiva, con base en las representaciones gráficas, que son ilustraciones, bosquejos o bocetos con o sin escala, a fin de auxiliar a los órganos encargados de impartir justicia. Los elementos que se requieren para el levantamiento de un plano son equipos e instrumentos, que pueden ser brújula magnética, distanciómetro, cinta métrica, flexómetro, hojas blancas o milimétricas, lápiz, testigos métricos, señalizadores y equipo de cómputo. En el levantamiento de planos o planimetrías se debe ilustrar de manera gráfica y representativa las condiciones del lugar, sujeto a la investigación, ubicación de cadáver y, en su caso, indicios o evidencias. Asimismo, ubicar a los funcionarios que posteriormente intervendrán en la investigación, en las condiciones del lugar de los hechos o hallazgo y los indicios o evidencias que se encuentran, facilitando las diligencias de ilustración del hecho.
Las representaciones de las condiciones del escenario, ubicaciones, escenario, cadáver, de entrada y salida. Esto se hace mediante simbología, y la simbología son pictogramas con identificador propio a la representación de una idea. Las convenciones son las representaciones gráficas de los objetos, indicios o evidencias, así como los puntos de referencia que se localizan en el lugar del hecho o hallazgo, y registran en el croquis que deben ser suficientemente claras. El tema número 7, llamado rastros, vimos que el rastro de la criminalística son las marcas, indicios o manchas de continuidad que proporcionan información de movimiento, dirección de agentes vulnerantes. Los indicios se subdividen por su naturaleza, que son determinables e indeterminables. Los determinables no requieren un análisis completo para su identificación, y los indeterminables requieren un análisis completo para conocer su composición. Otra subdivisión es por su relación con el hecho, que son asociativos y no asociativos. Los asociativos están estrechamente relacionados con el hecho, y los no asociativos están en el lugar, pero no tienen relación con el hecho. El estudio de los rastros, mediante la aplicación de técnicas como luminiscentes, polvos reactivos, reveladores, marcas de herramientas y análisis de patrones. ¿En dónde se buscan? Se buscan cerca de la escena del hecho, así como alrededor de las ropas de la víctima o victimario. El estudio de los rastros en el lugar de los hechos. Es identificar instrumentos, objetos, prendas, armas utilizados o relacionadas con el hecho. Se deben localizar lugares del hecho, conocer las circunstancias, conductas o maniobras. Se elimina o confirma presencia de sospechosos, las coartadas o versiones sospechosas y la identificación de las víctimas. Los principales rastros, que son huellas lofoscópicas, labiales, de pisadas, manchas, de mordedura o de ropa, así como pelos y fibras en prendas, y marcas de herramientas. La clasificación de las manchas. Se puede basar en el mecanismo de producción, contacto, proyección, arrastre, escurrimiento o goteo de altura. Las huellas en el rostro pueden ser mordeduras, raspones, rasguños, escoriaciones, entre otras. Las huellas manuales pueden ser lofoscópicas. Las huellas de asiento. Estas son en muebles o en tierra, nieve, barro, etc., y sirven para reconstruir en parte los hechos o determinar características y actividades de personas involucradas. Las huellas totales del cuerpo son hematomas, lesiones, ADN, pólvora, pelos, surcos, tatuajes, entre otros. Las huellas de pasos o pisadas pueden ser lodo, agua o sangre. Las de dientes son las de mordedura. Las huellas de vehículo pueden ser de frenado, arrastre, derrape, vidrio, gas o agua del vehículo. Las huellas de herramientas son elementos de los que se vale un auto para cometer un hecho delictivo, principalmente en robos, puertas, ventanas, cajones de escritorio, cajas fuertes. Las huellas o marcas de uñas se deben buscar lesiones en los lechos unguiales o el rostro o brazos. Esto a causa de una lucha o de una riña. Las huellas de ropa pueden ser rasgaduras, pólvora, sangre, pelos, ropa alterada o forcejeo. Los pelos y fibras pueden ser la identificación de cualquier parte del cuerpo, la manipulación del lugar, de hechos de tránsito y delitos sexuales. Los objetos dejados por el criminal. Estos son objetos que se utilizaron para cometer el hecho y son dejados por accidente o intencionalmente. Y son herramientas de identificaciones, guantes, ropa, cigarro, bebidas o alimentos. Y pues esto sería todo.